en nuestra mesa de análisis de los lunes, muy contentos porque hay mucha información. Arturo Cano, bienvenido otra vez, como cada lunes. Muchas gracias, Daniela. Gracias aquí a mis compañeros de mesa y a todas las personas que nos miran. Leti Calderón Chelios. Buen ahora inicio me creas que hasta allá. de semana, de mes, de fin de año. Ay, de fin de año, sobre todo, para que ya se acerquen las vacaciones que queremos todos. Todavía me faltan a mí varias semanas. Carlos Mendoza, Canal 6 de Julio, bienvenido otra vez. Muchas gracias, Dani. Saludos, compañeros. Rodríguez, de nuevo acá. Bueno, pues ahora tenemos mesa completa y tenemos tres temas que me parecen a mí muy relevantes. Bueno, el tema de Venezuela, las elecciones en Honduras y el que está en boca de todos desde ayer en la mañana, que todo el mundo despertó y todos los chats, a ver, está en vivo. Y alguien decía, está vivo también, ¿no? Andrés Manuel López Obrador con la gallina faisán o no sé qué era, un pavo real caminando y él contándonos que si camina no sé cuántas horas, come pozol, etcétera, etcétera, etcétera. Leti, te pusiste a verlo, por supuesto, de inmediato, muy contenta. Sí, pues lo vi varias veces, de hecho, porque a lo largo de todo el día estuvo saliendo y extractos también de cada una de las partes más interesantes. Por supuesto, la que más se repitió fue la de que por qué razón saldría, y sobre todo este anuncio también de que no voy a hacer ninguna gira, pero nada más ahí, para que se acalambren, si se necesita, pues ahí voy, ¿no? Y la otra cosa es que efectivamente sí le cae muy bien el lugar donde está, porque se ve espléndido. La verdad es que sí se veía ya muy decaído el presidente López Obrador cuando estaba por terminar su sexenio, y sí se ve muy recuperado. El mensaje político es obvio, ¿no? Si se necesitaba ser parte de un proyecto, si queda duda de que estamos en un proyecto, bueno, pues ese es el mensaje, guste o no guste. Y esta lógica de que no, que la presidenta ya haga su propio sexenio, bueno, obedece a una narrativa que se tuvo siempre, ¿no? De que cada presidente tiene que tomar el poder, porque en este país de tlatoanis, y para mí el mensaje tiene que ver con que estamos en la misma, apoyo, además un apoyo restricto, que obviamente es importantísimo para este proyecto, porque pues es el fundador del mismo. Y yo creo que es muy interesante a una semana de una convocatoria multitudinaria que pretende también pues marcar en términos de imagen simbólicas este apoyo al proyecto, insisto, ¿no? Entonces, pues para ardor de la oposición, pues sí, siempre es como muy fuerte. Lo que impresiona es que no puedan resistirse a opinar. Así que si le hicieran el silencio, pues sería más fuerte, ¿no? Dirías, ni les importó, pero se dieron vuelo. Y eso es muy satisfactorio. Arturo, mensajes a España, a Estados Unidos, a la oposición, a Morena. Pues a todos, según los quieran tomar, ¿no? Muy a la manera de Andrés Manuel López Obrador, de su discurso, de sus frases que sintetizan sabiduría popular o sintetizan su manera de ejercer la pedagogía política. Dice, solamente saldré en tales circunstancias para defender la soberanía, la democracia o a la presidenta. Pero lo dice saliendo, porque pues la verdad es que las redes sociales son la calle de nuestros tiempos, ¿no? O sea, lo dice en la calle, porque lo dice en las redes sociales, y provoca en dos extremos estas reacciones a las que ya se refería Leticia. Por un lado, las del coro de la derecha, claro, la intromisión y ya ven y otra vez va a volver. Pues así también habían anunciado que con este libro iba a iniciar una gira por el país. La desmiente. Habrá críticas también del flanco izquierdo, sobre todo del flanco, digamos, afín al zapatismo, que mira en el indigenismo oficial una expresión que venera a los indios muertos, mientras maltrata a los indios vivos con megaproyectos y con injusticias que siguen ocurriendo en los territorios donde están asentadas las comunidades y pueblos indígenas. Así es como interpretan muchos esa fotografía del libro titulado Grandeza, donde pues aparece una cabeza olmeca que
es un emblema de los indios muertos, de los indios de museos, y Andrés Manuel. Y además hace mucho. Sí, o sea, hace mucho. Y del otro lado, pues hay como una legión de huérfanos, ¿no? Que también se expresaron con esta reaparición, y se estableció como una suerte de competencia de ver quién decía el mejor elogio dirigido al expresidente, al presidente López Obrador, ¿no? Algunos, francamente, algunos, por desgracia, digo yo, funcionarios del gobierno actual, que no les correspondería ese tono, pero buscando la expresión, la palabra más elogiosa, más alamera, diría yo, para el presidente. En esta enumeración que hizo de la descripción del momento, él había dicho muchas veces, es tiempo de sopilotes, ¿no? Para muchas veces. Ahora agregó la palabra halcones, ¿no? Que yo creo que es una referencia, digamos, a estos riesgos intervencionistas, a estas amenazas. En fin, pues va a dar mucho de qué hablar esta sombra que no quiere ser sombra y que resulta muy luminosa en el escenario. Digo, porque pues, la acompañan 4 reflectores. Sí, bueno, todo el mundo. Hoy la presidenta dijo, nos dio mucho gusto verlo bien, ver que le ha sentado muy bien estar ahí, y no hay riesgo de que ocurran ahorita esos 3 escenarios, entonces, pues qué bueno que esté ahí. ¿Cómo tú escuchaste la respuesta, Carlos? ¿Cómo entendemos esa respuesta? ¿El mensaje, te refieres? Sí, y la respuesta de la presidenta que repitió lo que dijo ayer. No, eso no pude. Bueno, ¿cómo interpretas? Eso es lo que dijo. Sí, dijo básicamente eso, ¿no? Que no hay riesgo ahorita y que qué felicidad, que está muy bien, que el pueblo está muy feliz, que hay 70%, no sé si dio el dato o ese lo vimos hoy en una encuesta del Financiero, 70% de aprobación. Dijo Claudia Sheinbaum que no hay divorcio entre el pueblo y el gobierno, y que pues qué bueno que está escribiendo libros López Obrador. Pues poco que agregar a los dos comentarios un poco contrastantes. Pues sí. A mí me llama la atención, me pregunto si la gallina fue un recurso escenográfico deliberado o realmente andaba por ahí paseándose. Está bien, ¿no? Le dio un ambiente así entre rural y no podría ser Andrés Manuel si no apareciera así. Claro, el pavo real también un poco contrastante, ¿no? Es un pájaro muy presumido. Bien, creo que pasó a segundo plano sus dotes de historiador, no se habló tanto de eso, ¿no? Me parece que lo que dicen es interesante, ¿no? A mí me parecía que sí era importante que mandara alguna señal. No sé si esta es exactamente la que tenía que mandar, aunque creo que lo que dice Arturo, pues tiene o sea, si hay el que no se metía, se mete, ¿no? Pero no sé si en estos momentos era pertinente, ¿no? Yo recordaba que el general Cárdenas, después de ser presidente de la República, por la coyuntura a la que se enfrenta su sucesor, es llamado a ser secretario de la Defensa, creo que entonces se llamaba el Ministerio de Guerra o algo así. Y él acepta, ¿no? Y me parece que era importante en esa situación. Entonces a mí no me parece tan mal que aparezca, me parece que está bien. Me parece que con todo, y sí, son momentos relativamente álgidos, ¿no? Y bueno, en su estilo, ¿no? Volvió a habitar con su estilo, abarcador, discurso lento, pausado, y detallado, porque nos contó cuántas veces camina al día, qué come, quién le prepara, no sé qué comida. La parte atlética me pareció menos relevante a mí, pero está bien, ¿no? Me pareció bien. Me parece también significativo lo que dice la presidenta. Qué bueno que aparece, no hacía falta, pero qué bueno que aparece. Y me queda a mí pendiente, siempre ando un poquito al margen de las redes, ¿no? No me meto demasiado yo en las redes, pero sí me voy a echar un chapuzón a ver lo que está diciendo la derecha, pero es predecible totalmente, ¿no? Si rema porque rema y si no rema porque no rema. Entonces estas teorías de que viven los sótanos del palacio y todo eso, pues es divertido, no deja de ser
divertido y siempre medio paradójico, ¿no? Vamos a poner de nuevo el mensaje, no en referencia al mensaje de López Obrador, sino el mensaje de el presidente del PAN el sábado, un día antes de que Andrés Manuel apareciera, para que viéramos qué está diciendo y qué está anunciando el PAN, que tuvo su reunión, su asamblea general para reorganizar sus estatutos y no sé qué. Vamos a escuchar de nuevo a Jorge Romero, a ver si me pueden poner ahí. ¿Cuál es la máxima misión de Acción Nacional? 1, ya referido, impedir a como dé lugar el intento real de instalar el autoritarismo en México. Impedirlo con todo nuestro ser. 2, ganar todos los espacios posibles en el año 2027, refrendar y que así sea nuestras gobernaturas y alcaldías y por supuesto quitarle sus mayorías ficticias e ilegítimas en la Cámara de Diputadas y Diputados al oficialismo. Y 3, con lo anterior, comenzar la reconstrucción de todo lo por ellas y ellos destruido en 7 años, en salud, en transparencia, en división de poderes en órganos autónomos, etcétera. Impedir a como dé lugar el autoritarismo y reconstruir todo lo que han destruido en estos 7 años, es lo que decía unas horas antes el presidente del PAN, antes de que Andrés Manuel hiciera su aparición pública. A ver. Pues creo que lo dice ayer AMLO, ¿no? Los adversarios son muy obvios y están molestos. O sea, no podemos esperar otra cosa del PAN, que aparte ya lo venían cantando incluso en el evento de ayer. No vimos, o sea, cosas nuevas, excepto que ahora ya se puede reelegir tal vez Marco Cortés en 2027 y que no tiene el poder que había parecido que tenía o que él creía que tenía, incluso al interior del partido, porque le echaron para atrás lo de las coaliciones. Al menos en los estados le dijeron, ¿sabes qué? Pues acá no funciona así. Si queremos ir en coalición con el PRI, queremos ir en coalición con el Movimiento Ciudadano, entonces regrésate y modifica el artículo 103, ¿no? Entonces, ¿quién es Jorge Romero? ¿No? O sea, para estar ahorita hablando o sea, también dice que van a disputar todo en 2027. Bueno, que para empezar comiencen, que el próximo año, en marzo, conserven el registro. Tienen 320,000 militantes, el mínimo son 256,000. O sea, muy lejos de perderlo no están. Digo, es cosa de unos años, veremos cómo llegan a 2030. Tan es la preocupación de Jorge Romero y del PAN, que en el evento de ayer anunció que iban a hacer un ejército de panistas, que iban a salir a las calles a tratar de registrar a la mayor cantidad de gente posible como militantes con un solo clic. Ya no importa ahora sí que ningún trámite, ahora sí que ni fobias ni filias, solamente danos tu sí y te agregamos desde la aplicación de tu celular. Entonces creo que pensando en eso, pues lo que digan no tiene mucho sentido en este momento. También aventaron la de siempre de que el cártel de Morena, vamos a sacarlo. Bueno, hay que recordarles dónde está Genaro García Luna, ¿no? Figura flamante del panismo, dónde está Felipe Calderón. Entonces creo que ahí el León piensa que son de su condición. Y bueno, creo que a pesar de todas estas señales contradictorias que manda el PAN, Jorge Romero está muy confiado, tan es así que por eso abre la posibilidad a su reelección en 2027. Eso sí dice, bueno, dependiendo de cómo nos vayan esos comicios, vamos a ver si me reelijo o no, pero bueno. Él está soñando con eso y quisiera regresarme rápidamente a lo de AMLO porque la verdad yo sí quedé muy contenta ayer. Aquí también algunos compañeros, miren, vean la cara de felicidad de ahí de nuestro compañero que sí, no, le dio como mucho cariño a la reaparición. No, incluso me conmovió porque otra vez sale AMLO después de más de un año de que desaparece, en un momento crucial, porque a pesar de que él dice, solo saldré cuando haya estas 3 cosas, bueno, ya está saliendo, ¿no? O sea, y era un mensaje que teníamos aquí en las mesas desde hace semanas pasadas, que era, ¿quién está con la presidenta? La presidenta está sola. ¿Dónde está Dan Augusto? ¿Dónde está Monreal? ¿Dónde está Noroña? Bueno, lejos de la presidenta, y creo que eso es lo mejor en este momento. Pero entonces sale AMLO a decir, no está sola, estoy con ella, y no está sola porque somos un movimiento, independientemente de todos los opilotes, buitres y demás que están ahí, y halcones, nosotros estamos con ella. Y creo que lo repite a lo largo de todo el discurso porque utiliza mucho el nosotros pensamos, nosotros creemos, nuestra noción del Estado, ¿no? Como otra vez recordando, insisto, de dónde vienen.
Comienza también diciendo los logros que él no había dicho de su viva voz, ¿no? Que se lograron en su sexenio, la reducción de la pobreza, cuántos millones salieron precisamente de la pobreza, la reducción de la desigualdad, entre otras cosas. Entonces, para empezar, si se les había olvidado quién soy y qué hice, aquí está, empiezo con esto, esta es mi carta de presentación y vámonos ahora sí con lo que es importante. A mí me parece que hay muchos mensajes, además de los que ya leímos, dentro de este discurso también, porque uno quiere ver, ¿verdad? Pero se avienta una frase en la que dice que el pobre, ¿no? Para el pobre la democracia tiene otro significado y es la sobrevivencia. Eso se me hace central porque se me hace un mensaje que no solamente, es más, ni siquiera va para la oposición porque para ellos ni siquiera pueden llegar a esa capacidad de análisis. Es para el propio movimiento. Que no se les olvide que más allá de un deber cívico, de una postura, de una apariencia de lo que estamos haciendo, esto es por lo que estamos luchando, ¿no? Y es por cambiar la vida de la gente y porque la gente pueda sobrevivir día a día y que deje de sobrevivir y comience a vivir. Incluso él lo dice, para la felicidad del pueblo. Entonces, creo que esos mensajes son muy importantes. También manda ahí otro de que yo he ido 5 veces a la ciudad, muy discretamente. Entonces, no se crean que están solos. Ahí estoy, me entero de todo, sé cómo está. Insisto, a mí me gustó mucho el mensaje, todo, pero también me deja preocupada porque ya salió. Y el mensaje que manda no es un mensaje a la ligera, ¿no? O sea, sí denuncia, insisto, al interior del partido, al interior del país y las amenazas externas agregando los halcones. Y bueno, ya por último, como tenía que ser la figura de Andrés Manuel, cierra con una frase de Juan Gabriel. O sea, es una cátedra, insisto, de política, de comunicación política con la gente, ¿no? Y regresa así como el grande que es. E insisto, por eso lo que vimos el 27 de noviembre no se va a volver a repetir a menos que salga otra vez él a la calle o que él convoque a salir a las calles. Y bueno, insisto, con toda esa figura, pues todo lo que diga la oposición son intentos de algo que no va a pasar o que no está pasando o que necesita mucho trabajo para que se articule y necesita, como ya lo hemos dicho muchas veces, mano extranjera para que pueda ser fecundo. Leti, era necesario que saliera, estamos a una semana de la marcha que están convocando y tenemos efectivamente, ahora vamos a entrar a esos temas, a Estados Unidos mandando sus mensajes por acá de que no voten por este en Honduras, voten por este en Honduras, como ya lo dijo la fórmula que estrenó en Argentina, ¿no? Que voten por este. Y tenemos cerrando el espacio aéreo, a ver si podemos ver la imagen del espacio aéreo de Venezuela el sábado, con esa empezamos el día diciendo pues que se cierra el espacio aéreo de Venezuela en una cosa, miren, así está hoy, ahorita, con esta aplicación donde se ve cómo están los vuelos en distintos lados y bueno, pues sí se ve ahí el hueco, ¿no? O sea, Estados Unidos sí está dando lata todo el tiempo, ¿no? Y los intentos de mover aquí las cosas también. Entonces pregunto, ¿era necesario que saliera para mandar todos estos mensajes? Pues yo creo que no es que fuera necesario, no, digamos, respecto a Estados Unidos, porque eso se está jugando todo el tiempo. Para mí es un mensaje más hacia adentro y justamente a los detractores, pero también dentro del propio movimiento que se ha visto, pues de repente muy desdibujado en el sentido de que tú hablabas de personajes, Bere, que pues de repente uno dice, ay, como que de penita ajena, y la otra es con todo lo que significa la sacudida de la salida del exfiscal, ¿no? Ese cambio es estratégico y por tanto yo creo que es como, a ver, ¿no? Acá apalancando y vamos por donde vamos, y voy a decir una cosa que creo que es muy importante. Yo no creo tanto que Trump convoca a votar por unos u otros, porque sí creo que los pueblos, al final de cuentas los electorados, pues dictan y dicen lo que consideran. Que pueda influir y que digan, bueno, corrobora su pensamiento en el sentido de que, bueno, si nos va a ayudar con dinero en Argentina o en Honduras, que hay que considerar algo, un porcentaje muy importante de la población hondureña vive en Estados Unidos, igual que la mexicana. Entonces nuestra influencia, nuestra cultura en relación a Estados Unidos, pues también es muy fuerte y eso no podemos dejarlo en México. Es decir, que hay no solo la influencia, sino el apantallamiento, ¿no? El seguimiento y también a veces, bueno, la cosa de admirar de manera desmedida a Estados Unidos, con este presidente estadounidense. Entonces, yo creo que el mensaje me suena más para el interior, para nuestra política, donde estamos como reconstituyéndose muchas cosas,
y que el rumbo no se pierda, porque si no, sí se desdibuja y entonces sí se pierde la esencia de lo que al final de cuentas pues le ha dado fuerza a este movimiento. En términos de lo que está pasando en otra parte, en otra geografía muy cercana, pero no inmediata para nosotros, sí es muy fuerte los cambios, muy sorpresivos. No me adelanto con lo de Honduras para que lo mencionemos así de como un poquito con detalle, porque es todo menos lo que se pensaba desde algunos circuitos. Y eso creo que lecciones para México también de no pensar que porque no, es que va a haber una defensa patriótica. A ver, espérate. Ese es el mensaje de López Obrador. No, espérate. A la gente le importa cómo se va dando el proyecto social, cultural, el patriotismo y lo económico, porque eso es fundamental y ha sido un baluarte del movimiento de la 4T, ¿no? Arturo, mensaje hacia afuera, hacia adentro. Ya sé que ya te pregunté hace un ratito para quiénes eran los mensajes, pero ahora más concreto, ¿más hacia afuera o más hacia adentro? Pues, la aparición misma. Pues la aparición misma es un mensaje básicamente hacia adentro. Además, no podemos olvidar la personalidad política de López Obrador como un personaje que siempre ha estado muy concentrado en el país. Algunos le reprochaban incluso eso, que no tiene una visión global, que se resistía mucho a viajar al exterior. Entonces, pues sí tiene muchos mensajes hacia adentro, sobre todo. Desde mi punto de vista, no porque yo lo opine. Él dijo que nunca más volvería a reaparecer y está reapareciendo, ¿no? De alguna forma. Hay ahí qué vio, por qué en este momento, por qué justo cuando sale el fiscal Gertz, ni modo que la presidenta diga, no, pues está mal que aparezca. Bueno, ella siempre ha sido muy coherente en el planteamiento de que no nos van a ver divididos, somos un solo movimiento. En la acera de enfrente, en la acera de la oposición, es muy difícil que comprendan asuntos como la lealtad o la unidad, porque conciben el gobierno como un patrimonio casi personal o familiar o de grupo. O sea, recordemos la ruptura entre los dos presidentes del Partido Acción Nacional, ¿no? O sea, para empezar, Felipe Calderón fue presidente contra los deseos de Vicente Fox. No fue su candidato, ¿no? Ahí hubo una ruptura. Esos dos, por cierto, no estuvieron en este relanzamiento del Partido Acción Nacional, ¿no? No, ni ellos dos, ni tampoco... ¿Quién más no estuvo? Que dijimos hace un rato, Arturo. Bueno, pero la que sí estuvo fue Xochitl Gálvez, que dice que no es panista. Bueno, pues es que para darle... para tratar de darle carnita a este asunto, a este anuncio del PAN de que van a ciudadanizar sus candidaturas, que van a abrirse a la sociedad como ya habían hecho. Digo, ese discurso ahora no tiene más que un destinatario, que es Ricardo Salinas Pliego, el multimillonario al que ya le ofrecieron la candidatura. Jorge Romero salió en una entrevista con El País a informarnos la verdad sobre lo que significa el relanzamiento del PAN. Y terminó hablando de un relanzamiento publicitario, o sea, de marcas, de proveedores, de anuncios en el metro, de dónde vamos a estar. Pues porque a eso se reduce la transformación del Partido Acción Nacional. Es una mala copia del marketing que a la derecha le ha funcionado en otros países. Eso es lo que está haciendo. Pero además sin ninguna idea propia, sin ninguna originalidad, no abordan, por ejemplo, en esta asamblea, ninguno de los problemas nacionales, problemas que, por cierto, la 4T no ha resuelto y que podrían ser bandera de la oposición, decir, a ver, ¿qué vamos a hacer con la seguridad en Sinaloa? ¿O qué vamos a hacer con los programas sociales para que realmente lleguen de manera más eficaz, etcétera, etcétera? No, cuando le preguntan en esa entrevista con El País a Jorge Romero que pues si les ha funcionado y cuáles son los pasos que siguen, dice en un arrebato de originalidad que en 2026 van a presentar un proyecto alternativo de nación. Pues que no se llamaba así el de López Obrador todo el tiempo. O sea, ni siquiera para eso se pueden inventar una fórmula propia. Tienen que hablar de un proyecto alternativo de nación, que casi es una frase patentada por el obradorismo. Y bueno, abrió la puerta a la posibilidad de Salinas Pliego, pero ayer también nos dijo Kenia López Rabadán, que está aquí sentada a mi lado, y además las tres gobernadoras, y tenemos muchísimas fichas para competirle. Carlos, ¿tú verías de candidata a Kenia López Rabadán? Pues ¿O alguno de estos personajes que sí, de los que están hablando? Estoy de acuerdo con lo que decía Bere, ¿no? Hay una
gran pobreza en todo esto. O sea, ver a Romero ahí, pues yo no sé qué credibilidad tenga al interior, o si ya de lo perdido lo que aparezca, pero es una señal constantemente negativa. Yo creo que sí están, a diferencia de lo que se ha dicho, yo no los veo tan decididos a optar por el camino de la violencia, de radicalizar las cosas, sino que están a ver qué pescan. Yo los veo a ver si el río se revuelve y entonces cómo pescamos el río revuelto. Entonces, Kenia López Rabadán o Ricardo Salinas Pliego, o parafraseando a Fox, o quien tú gustaras, ¿no? El que te guste, el que pase por ahí, están pepenando a ver de qué manera pintan en este contexto que muy bien describió Bere, de su gran debilidad electoral, ¿no? Entonces, no me parece tan relevante, ¿no? Me parece que sí, no cambia nada. Xóchitl Gálvez fue una candidata que decía de chimoltrufia, ¿no? Que lo mismo era del PAN que no era del PAN, que era de partido que no era de partido. Fox, 3/4 de lo mismo. Así se le ha pasado todo el tiempo, ¿no? Ahora el problema sí es su gran debilidad, que estas contradicciones que llega Marco Cortés y que no quiere coaliciones, los otros dicen que sí. Es el PRIAN a final de cuentas, y es el PRIAN en una situación de baja, está a la baja. Hay que ver qué tanto pegan estos experimentos fascistoides. Yo no sé con el tiempo cómo va a estar pintando la presencia de nuestro querido tío Richie, si eso va levantando, qué tanta eficacia pudo haber tenido todo este episodio del mártir Carlos Manso y el intento de la toma del Palacio Nacional y todo esto, y qué tanto eso pega en sectores más o menos confundidos, más o menos desconcertados, ¿no? Me parece que por ahí irá el asunto más adelante, dependiendo. Pero ellos si se tienen que casar con Kenia López Rabadán, o si les parece que renueva su sexapil Santiago Krill, se van a ir por donde sea, por donde trae 4 puntos más. Bueno, pues Santiago Krill, no nos habíamos fijado lo carismático que era, ¿no? Entonces están en esa, yo los veo como a la deriva, y conforme se vayan definiendo las cosas ya irá la de veras, ¿no? ¿Quién sabe cuál sea la de veras? Estaba tratando de buscar aquí unos datos que tenía, no los hallo, de justo cómo ha ido la caída del PAN desde, pues justo entre Fox y Calderón, y cómo después de eso ha ido en picada. Sí llama la atención, porque han ido como un poco muy para abajo y parece que sin capacidad de reponerse en ninguna elección, ¿no? O sea, como que cada vez pierden más la capacidad de enfrentarse a por lo menos plantear alguna propuesta. A ver. Pues es que creo que algo que le ha pasado a Acción Nacional es que perdió identidad, ¿no? O sea, comienza como un partido, sí, con orígenes de derecha, pero en 2000 logra imponer esta imagen de no, ciudadanos, la alternancia, la democracia, y por eso ganan el poder, por eso capitalizan en contra del PRI, ¿no? Ahora lo que vemos es un partido que no se define como tal, no sabemos si son de extrema derecha como de pronto queremos pensar o nos hacen pensar, o si al final sí aceptan el matrimonio igualitario y todos caben dentro del PAN. Mencionaba hace un momento Arturo Cano, ¿no? Lo que hicieron ahorita con su relanzamiento es una estrategia de marketing que en otros países a la derecha le ha funcionado porque se han recorrido al extremo de la ultraderecha. Acá el PAN no se anima a dar ese paso. Y en ese sentido creo que incluso esta invitación o ruego a Salinas Pliego de que por favor sea su candidato queda corto, en el sentido de que Salinas Pliego lo que ha capitalizado es lo peor de la sociedad, ¿no? O sea, los peores valores que tenemos, el peor espectro de la política, el clasismo, el racismo, la misoginia. Y él no va a perder ese capital uniéndose a un PAN blandengue que no se define, ¿no? Y no es porque yo les diga que se hagan de ultraderecha, ¿no? Pero eso es lo que ha funcionado en otros países. El PAN trata de copiar eso, pero no se anima. O sea, dudan tanto de lo que van a perder o de su fragilidad en este momento
que no se animan ni a recorrerse para allá ni para acá. Y entonces, ¿qué vimos apenas en la movilización del 15 de noviembre? ¿O fue en la del 15 de noviembre? Que hubo antes, en el relanzamiento, que hubo un chico que había con una bandera que precisamente era de los colores LGBT, se hizo toda una controversia, al final salieron diciendo, no, aquí está con nosotros, todos cabemos en el PAN. Eso no le gusta a la ultraderecha. Entonces, por eso, pues no van a pegar. Ahora, regresando un poco a quién le habla AMLO, aparte del interior, a mí me llamó la atención que mencionara, sin mencionar porque obviamente ni se lo merece, a Javier Milei, ¿no? Recordando este episodio de hace unas semanas, hubo un político de no sé dónde que hizo un comentario sobre las personas con discapacidad, ¿no? Eso es lo que piensan ellos, nosotros pensamos. Entonces creo que en el momento en el que mete o abre el discurso también al sur global, pues marca una diferencia. No creo que esa es su intención como tal, no lo sabemos, así es AMLO, uno lee, insisto, lo que quiere leer, pero en ese momento yo creo que y dadas las circunstancias que estamos viviendo, no solamente de amenazas con México y Estados Unidos, sino en general, cómo estamos viendo que está ahora sí que el péndulo en Latinoamérica medio revirando para un lado y para el otro, es un mensaje y es una autoridad moral, ahora sí que hay que decirlo, respetada por todos los gobiernos progresistas o movimientos progresistas en este momento en América Latina. Bueno, ahora sí, vámonos al otro tema, Leti, porque pues tremendo trancazo en Honduras, nadie se esperaba, vamos, hasta donde teníamos eran 34% de las actas computadas, pero la diferencia parece ser enorme entre Richie Moncada y los dos candidatos de derecha que estaban sobre 500,000, arriba de 500,000 votos y ella 270,000. Una participación que parece también muy baja. No tan baja, no. Y además todavía pues se espera la participación de los hondureños en el extranjero, Estados Unidos principalmente, que por cierto tienen un modelo de participación electoral infinitamente más accesible que el mexicano y por tanto desde hace varias elecciones votan en un número mucho mayor que los mexicanos, siendo el uno, pues, ¿no? Una diferencia abismal entre 1 millón y 11 millones de mexicanos. Entonces, o sea, ojo con eso porque ese es el voto que falta. Y la diferencia entre los dos punteros, que yo ahorita que dices, nadie se lo esperaba. No lo esperábamos algunos, porque yo creo que ahí es donde falta la lectura de entender estas sociedades y la nuestra también a lo mejor en un punto, donde por supuesto que hay disputas y además todos discursos que se enaltecen, cuando la izquierda no es capaz de dar algunos resultados prometidos, o no logra convencer, por ejemplo, que es lo que sí ha logrado hacer la 4T en México, que es un proyecto que es a largo plazo. No es para ahorita. Espérense porque se están sentando las bases. El discurso del segundo piso. Bueno, logró capitalizar justamente que cosas que no han cuajado se vean con esperanza todavía. Porque si no, realmente tendríamos una situación muy grave, porque hay muchas cosas que son un déficit. En el caso de Honduras, obviamente, el nivel de desarrollo que pudo haberse dado en un país pues muy afectado por la propia economía y la circunstancia misma del país, pues no logró la expectativa que la población tendría, más allá del discurso que si de derecha o de izquierda. Lo capitalizan estos dos candidatos que también tienen una historia en Honduras. Fura, que es el posible candidato ganador, pero ya ni digo nada porque había hoy en la mañana una diferencia de 3,000 votos entre él y Nasralla. Y eso se me hizo muy interesante porque lejos de esto de que es que Trump mandó un mensaje, sí mandó uno muy fuerte y es que ese es el que tendríamos que tomar nota fuertísima, y es que Juan Orlando Hernández, que estaba en la cárcel, sentenciado por Estados Unidos a 59 años de cárcel, o sea que ya de por vida, además en una acción muy agresiva que tuvo Estados Unidos hace un par de años, cuando lo acusó de narcotraficante, se lo llevó a Estados Unidos, lo sentenció en Estados Unidos, lo metió a la cárcel y ahora lo perdona Trump. Trump, que no sabe muy claramente quién es, pero lo que sí manda también como mensaje es que pueden patear a su propia justicia, o sea, pueden sacar de la cárcel a quien consideren, como lo hemos visto nosotros, ¿no? Es decir, narcotraficantes que al final de cuentas son testigos protegidos. O sea, a los 3 días llegan de Estados Unidos y no que eran el más buscado de la pradera y resulta que es. Entonces, creo que
que esto es importante para verlo en claves también desde la lejanía, porque en el caso de Honduras, claro que debe haber tenido un mensaje para quienes tenían alguna duda o simpatizan o al final de cuentas tal vez lo vieron con buenos ojos, o la interferencia de Estados Unidos diciendo en boca de Trump por quién deberían de votar o por qué no deberían de votar por el comunismo. Yo creo que bueno, pues sí influye, pero yo creo que también hay que bajarle nosotros creyendo que eso determinó en Argentina, eso determina en Honduras. Digo, los pueblos, ¿no? Los electorados tienen sus intereses y sus razones de cómo votan. Entonces, yo lo veo así, con una cuestión donde esto del indulto es a tomar nota por otros, cómo es capaz de jugar Estados Unidos, la intención sobre todo para mí de un Marco Rubio operando en la región a enclaves que ahí sí son de una idea de lo latinoamericano más que Trump. Trump está en un problema muy serio porque mañana hay elecciones, ¿no? Unas elecciones locales que cambiaron, dieron un giro en Tennessee de que podría ganar finalmente los demócratas. Bueno, están en una disputa, va a ser interesante seguir eso mañana, porque son cositas pequeñas, pero que sí le importan más a la política estadounidense al interior. Lo demás yo sí lo veo como una cuestión que a los estadounidenses no les importa y que es un juego muy maquiavélico en términos de geopolítica de la región, ¿no? Entonces, ojo con esto. Bueno, todavía no está el resultado de quién ganó en Honduras. Puede haber una disputa muy fuerte por la diferencia, pues prácticamente un empate técnico. Un empate técnico, y la candidata oficialista del lado, digamos, de la izquierda, tú lo decías, muy lejos de esta disputa que se pensaba en una... Insisto, hay que releer cómo estamos leyendo algunas de las claves. Lo mismo pasó en Argentina, porque si no, también hay un efecto fantasía de, no, bueno, los pueblos saldrán victoriosos. A ver cómo está realmente el escenario. Y también, ojo, uno de estos, el que posiblemente ganara, ya no digo porque Asfura, bueno, cuando yo revisaba su trayectoria, fue el alcalde en Tegucigalpa. Y para muchos el papi, ¿no? El papi le dicen, me acordé de Papi Dog, que dije, ay, nanita, ¿no? Pero están mucho en la línea de lo que se espera de estos países de Centroamérica, pensando en un Bukele, ¿no? Eso me preocupa mucho, pero también habla de la realidad de esos países. Bukele 2, Arturo, ¿qué implicaciones eso de tiene? papi es una expresión muy común en Honduras, ¿eh? O sea, vas y compras una baleada y la señora que te atiende te dice, papi, ¿qué más? No, pero ahí le dicen, es su eslogan. Le dicen de ahí. La pregunta es ¿qué implicaciones puede tener que gane uno que otro, o es lo mismo para la región? No, seguramente Nasrallah, candidato del Partido Liberal, tendría mayores márgenes de autonomía con respecto a Estados Unidos, quizá. Él responde más a una oligarquía local, ¿no? Al centro de poder económico del Partido Liberal, que está en San Pedro Sula, que es un bastión de la ciudad más importante desde el punto de vista económico. Pero veo en este espacio de la lucha callejera, que son las redes sociales ahora, muchas interpretaciones en el sentido de que como vino la presidenta Xiomara Castro a visitar a Claudia Sheinbaum hace unos días, es una derrota de Claudia Sheinbaum porque acá se le dio un respaldo. Bueno, en todo caso, pues también perdió Trump, si esa fuera la interpretación. Y el gran ganador sería Bukele, porque Bukele llamó a votar en contra del candidato Asfura del Partido Nacional. ¿Por qué? Pues por una cosa absolutamente doméstica, porque Arena, el partido de derecha salvadoreño, manifestó su apoyo al candidato del Partido Nacional, Asfura. Entonces, como Bukele desprecia todo lo que tenga que ver con el FMLN o con Arena, dijo, llamo a los hondureños a que no le hagan caso a Arena porque eso los va a llevar a un desastre. Entonces gana Nasrallah, que era un conductor de televisión deportiva, que además en 2017 fue candidato del Partido Libre. Y luego se pelearon con él, fue hasta vicepresidente de Xiomara Castro y luego se pelearon con él. ¿Cuáles elementos son ahí los que son responsabilidad del Partido Libre y de su caudillo José Manuel Zelaya, el presidente que sufrió un golpe de Estado en 2019? Bueno,
pues que no atendieron o no convencieron a la población de que realmente los programas sociales y la transformación económica le estaba beneficiando. 2, que perdieron la batalla cultural e ideológica en un país donde tienen mucha potencia la Iglesia Católica y también las iglesias evangélicas. O sea, en Honduras, Dios, patria, familia hace mucho sentido, ¿no? Y estos, los rojos, los celayistas, son vistos con mucha desconfianza. 3, me cuenta gente de Honduras que la candidata Rixi Moncada prácticamente no hizo campaña en territorio, ¿no? Que les dejó ese terreno libre. Entonces, ahí habrá muchas cosas que examinar por el lado de las fuerzas progresistas latinoamericanas, entre ellas, cómo es posible que un partido como el Liberal, que se fue al sótano después del golpe de Estado de 2009, porque pagó esos platos rotos por haber participado en el golpe contra Zelaya, en la elección de 17, el Partido Liberal sacó 1/3 de los votos que tuvo el Partido Libre, con Arzana como candidato, y ahora probablemente sea el que gana. O sea, realmente la gestión de la presidenta Xiomara Castro, que en realidad esa es otra de las críticas que se hacen en Honduras, una gestión familiar, ¿no? El hijo, el sobrino, todo el mundo de la familia Zelaya metida, y bueno, la gran figura del caudillo de Zelaya, del expresidente, que controlaba áreas del gobierno. Entonces, pues, habrá que hacer un examen muy completo de estos déficits y de cómo se puede dilapidar un capital electoral en tan corto tiempo. Son ya varios países que tienen esa experiencia de la dilapidación del capital. Yo ponía el ejemplo siempre de Bolivia, que regresas de un golpe, en un año ganas elecciones y luego ¡purrum! ¿No? O sea, se nos acaban varios. Y luego se aparece el ego de Evo y todo. Hay varios ejemplos, ¿no? Entonces, Carlos, ¿qué podemos aportar? O sea, ¿cómo seguimos conversando sobre estos resultados? ¿Qué lecturas y sobre todo qué señales nos manda esto? Que hasta ahorita sigue siendo preliminar. Sí, hasta ahorita. Todavía está el 34%. No, ya iban más de 50, ¿no? Ya iban en 50. Pero está la diferencia mínima, nada, ¿no? Entonces hoy vamos a saber. Entre un Bukele y otro que pues estaba en la lona y ya luego ya no está en la lona, pero que también es como nuevamente entre la derecha y la ultraderecha. Sí, esa es una disputa ahí entre ellos, ¿no? Si quedan a la derecha, ¿no? Si Faitelson o José Ramón. O el tío Richie, ¿no? Ya no es nuestra bronca tanto, ¿no? A mí lo que acaba de mencionar Arturo me parece muy relevante, esto que menciona acerca de la derrota en la batalla cultural. Parece que la izquierda se está volviendo adicta a este tipo de escenarios, ¿no? De que te ganan, te comen el mandado, pues porque no estás entendiendo bien lo que pasa. Argentina es otro ejemplo muy claro. Supongo que el Ecuador también, ¿no? Y bueno, desde luego lo que pasa en Bolivia, ¿no? Entonces, vuelvo a la burra al trigo, lo que he estado diciendo hace mucho. Esta fragmentación del progresismo en el continente me parece muy preocupante, ¿no? Me parece que tendría que haber más acompañamiento, más usar a los expertos que han tenido éxito en otros países, más escuchar otras experiencias, las experiencias triunfantes, porque parecen gobiernos muy frágiles los que logran enderezar el progresismo en el continente. A la siguiente elección empiezan a tambalearse, como este caso. Incluso otros que parecían muy consolidados, como el caso de Bolivia, pues también se termina derrumbando, sí, mucho por estos egos y estas cosas, pero al final de cuentas el impacto es muy difícil de medir, pero parece muy negativo, ¿no? Parece que esto puede estar favoreciendo una tendencia a estas figuras, no sé, salidas de la televisión, un conductor deportivo, un señor que habla con su perro, el señor Milei, el señor Bolsonaro, que afortunadamente
lo pescaron quitándose porque si no ahí andaría todavía, ¿no? Por lo menos ahí tuvo Lula el valor de irse a fondo y de meterlo en la cárcel, ¿no? Pero estuvo muy apretada la elección entre Bolsonaro y Lula y pareciera que esto se puede convertir en una tendencia y creo que no estamos entendiendo bien qué está fallando. Aquí en México creo que las cosas van de otro modo, pero es preocupante esta autocomplacencia que tanto exuda Morena, ¿no? Que cree que todo está muy bien y que todo está incluso esplendoroso, dijeron en un documento reciente que publicaron. La situación es esplendorosa. Hombre, perdieron 10 capitales de los estados del país en las elecciones. Así que tan esplendoroso no está, ¿no? Hay tendencias electorales bastante preocupantes de muchos presidencias municipales que no se retienen, que las pierden a la primera. Entonces, esplendoroso, lo que sí es esplendoroso, no. Entonces, será esplendoroso en comparación con otros países. Bueno, dirán, con bueno, Honduras, eso sí, pronto, con ¿no? Honduras, sí. Con pero algunos. yo creo que yo pondría el énfasis en eso. Me parece que, yo digo, porque me parecen muy completas los comentarios de los compañeros. Ahora, la pregunta es, en realidad es un tema de que, y eso no lo sé, no sé, o sea, a lo mejor ustedes han hablado con gente del partido o más que yo, pero es realmente están en ese ánimo de que creemos que todo está bien, o es un tema de que el mensaje político tiene que ser que todo está bien. Esa, no sé si alguien lo sabe, si no, pues de todas maneras, Vero, ¿tú qué crees? Yo creo que genuinamente hay gente adentro del partido, del movimiento, que creen que todo va increíble, que estamos ya, lo logramos, pasamos del otro lado, estamos en el paraíso. Y creo que ese mensaje, o sea, si es como un intento de estrategia política de no manejar la narrativa de que todo va bien, es un error, ¿no? Porque la gente que tiene descontento, que todavía no soluciona su vida del día a día, vive otra realidad. Está bien, salió de la pobreza extrema, ahora vive en otro tipo de condiciones, pero no son de todos modos las condiciones ideales o donde a todos nos gustaría estar, ¿no? Entonces, en la medida en la que tú pintas todo de rosa, creo que, o sea, no capitalizas, no abrazas ese descontento, no lo reconoces y dices, sí, falta esto, vamos a seguir trabajando y el plan para resolver eso es esto, ¿no? Aguántenos, como ya decía Leti, ¿no? O sea, tratar de generar esta conciencia a largo plazo también. Pero si todo lo pintan de rosa, a mí me parece un error, porque ese descontento, y ese es real, existe en muchos sectores y se capitaliza como lo intentaron hacer ahora con el caso de Michoacán, que afortunadamente pareciera que este plan por la paz y la justicia en Michoacán pues está dando como cuentas, ¿no? Ya vimos que se presentó en la mañanera los avances, ya se dieron tantos programas y se habló con tanta gente. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, escuchar y atender. Ahora, algo que también creo que se nos olvida en general a todas las izquierdas y movimientos progresistas es que la izquierda no gana únicamente con los desfiguros de la derecha, ¿no? O sea, por más absurdos y ridículos que nos parezcan, ahí están y siguen acumulando, porque para todo hay público y también para todo hay descontento. No escuchaba apenas hace unos días a Paula Klaschko de Argentina, que decía ya, nosotros la verdad en las últimas elecciones nos confiamos. Después de que vimos de que Milei no podía salir a la calle sin que lo agredieran, sin que lo increparan, pensamos que ya, y después del resultado de las elecciones locales en Buenos Aires, legislativas, nos confiamos. Y luego viene el concierto de Milei, en el que hace su interpretación artística y canta. Uno diría, este personaje está en los suelos, ¿no? Ya la gente lo desnudaron por fin. Y no, ¿por qué? Porque la izquierda se confió. Ese es el problema. No son más puntos solo porque el otro vaya perdiendo. Así no funciona este juego, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante. Y sí, algo que yo también rescataría del caso de Honduras, es lo que mencionó Arturo, de la relación parental, ¿no? O sea, que sea la esposa del que salió y que luego todo se maneje en familiar. ¿Qué tanto te habla de transparencia? Si es algo una de las promesas de ese gobierno, más allá de resolver la vida diaria, que sí se bajaron los niveles de homicidios, por ejemplo, en Honduras, pero siguen siendo los más altos de Centroamérica. O sea, la gente sigue viviendo mal. Entonces, ¿cómo respondes a eso? Y sobre todo si hay todos estos escándalos también de corrupción adentro de esta fuerza política que se supone que iba a ser distinta. Y ojo con Morena, ¿no? O sea, tenemos que ver todo lo que está sucediendo en otros lugares. Ahora, si el apoyo de Trump o no, creo que los vendepatrias son vendepatrias, haya o no haya oferta, ¿no?
te la compren o no, ahí están y están dispuestos a darle a quién sabe, en este caso están haciendo guiños para ver si Trump realmente los jala. Y bueno, lo último con lo que me quedaría de Honduras es que, pues sí, mandan este mensaje de todos ya sabíamos que el supuesto combate al terrorismo, ahora al narcoterrorismo y a todo esto, pues son fachadas, ¿no? Pero ahora lo dice, lo reconoce abiertamente Trump con este cinismo de decir voy a indultar a quien yo mismo metí a la cárcel. Que bueno, él dice fue Joe Biden, no fui yo, es un perseguido político igual que Bolsonaro, ¿no? Pero aún así ya, insisto, hay una desfachatez de lo que ya sabíamos. Y nada más, último punto, regresando otra vez al discurso de AMLO, rescatar el no sentirse insustituible, ¿no? Y por eso dejar pasar la estafeta y recordar, son un movimiento, sigan caminando, por aquí van. Y también, que qué tanto le llegó a la gente del interior del partido, más allá del acuse de recibido que parecieran en unos casos que era necesario, qué tanto les resonó los mensajes que se depositaron en eso, sobre todo leyéndolos en este contexto internacional. Con eso... Vamos a ver, oye, pero bueno, ahorita que varias cosas. Una que dijiste, lo de Milei, me acordé, Arturo, se nos olvidó que íbamos a poner a concurso quién baila mejor, si Trump o Maduro o Milei, ¿no? Porque hay imágenes muy simpáticas de los tres intentando hacerle así, tienen su estilito cada uno, pero se nos olvidó. Hablando en serio, Juan Orlando Hernández, perseguido político, si eso es perseguido político, nos pone la vara muy alta, porque tiene, o sea, uno de los presidentes más nefastos que ha tenido recientemente Honduras. Nosotros vimos todas las caravanas que llegaban y todos los testimonios que venían de la gente de Honduras huyendo justamente de su gobierno, de Juan Orlando, ¿no? Y el asunto de, pues yo decido quién entra, quién sale en la lista de malos y buenos. Yo mismo, Donald Trump, demandando al gobierno de Estados Unidos para... Bueno, Juan Orlando está en la cárcel, pero tenía de candidato a Asfura, que también, según investigaciones de los compañeros de El Faro, está vinculado a las mafias de las maras en San Pedro Sula, ¿no? Totalmente. Entonces, pues... Pero ya lo que quiero oír es que Trump se erige justo como casi Dios, ¿no? O sea, ya por sí ya él lo liberaron de cargos en Estados Unidos, ya resulta que no tuvo nada que ver, absuelto el Capitolio, bla, bla, bla. Bueno, pero además él decidiendo en qué espacio aéreo pueden volar los aviones, a quién puede liberar, por quién deben votar, o sea, sí ya está en un nivel de yo soy el Zeus, ¿no, Leti? Sí, emperador del mundo, ¿no? Por lo menos de esta región. Realmente sí es el extremo de lo que habíamos visto, y además yo nada más dejo mencionado un caso que ahí viene, Chile. Porque justo es el otro caso, ¿no? Que en este escenario lo que acaba ocurriendo es que sí se perfilan, más que la región, pues los aliados que puedes tener en términos pues de apoyos o a veces simbólicos, pero efectivamente el cierre del espacio aéreo de Venezuela es de un nivel de intervención, de, digamos, desmesura. Es increíble que lo estemos viendo. Digo, lo hemos visto en otras regiones del mundo con horror, y al final de cuentas lo estamos viendo en nuestra propia región, con una cuestión que también es importante, y es que es muy difícil salir a apoyar. O sea, estamos hablando de una respuesta bélica, porque de repente Colombia puede decir, oigan, por aquí no y todo, pero ¿qué? Colombia no se va a animar a derribar un avión estadounidense, digo. O sea, no, estamos en una situación en la que realmente se están tocando los límites. Y en eso, pues también México se cubre en salud, marca distancia, porque puede haber este apoyo simbólico, a lo mejor personal, pero no hemos visto, ni veremos, yo creo, una cuestión donde al final de cuentas se dé un apoyo irrestricto a este punto, quiero decir, bélico, de presencia, de defensa, que no sea simbólica, porque sí estamos en una situación en la que se atreven a muchas cosas, y no es solo Trump, aunque el estilo de Trump es excesivo, porque con Honduras la historia pues lo que demuestra es la infinita hipocresía y la payasada que es esto de la guerra contra el narco,
digo, no, por si quedaba duda, vaya, ¿no? Porque al final de cuentas, el indultar o no indultar, ojo, es del nivel de García Luna. De que no que habían hecho todo un juicio y ustedes decidieron. Yo creo que esto ameritaría, digamos, mandar el mensaje a la propia sociedad estadounidense y decir, es increíble que les vean la cara como se las ven. O sea, que el propio presidente desdiga a su justicia, es como para que les ofendiera a ellos también, ¿no? Pero para este otro lado sí es muy preocupante, con solo 2 elementos que creo que ahí quedan en la cosa de los países también, de ver la geografía interna, geopolítica interna. El caso de Brasil, cómo el efecto Trump sí ayudó, sí le ayudó en términos de lo simbólico y el patriotismo, y ahí sí cerraron filas todos. Y claro, un Bolsonaro que cometió errores tras errores, y no fue tanto Lula como el juez Moraes, ¿no? Que también se aventó y hubo toda una disputa donde ahí la autonomía de la Suprema Corte pues tuvo su función. Esa es una. Y la otra es Colombia, con un país que vamos a ver cómo se disputa eso el próximo año, pero envalentona fuertemente el avance de la derecha a cualquiera que pueda recuperar algunas de esas claves, dependiendo también algunos que sí han sido avances importantes a nivel político, social, de inclusión y económico en el caso de Colombia. Pero lo pongo ahí porque de repente la región nos va marcando algo que es no solo un giro, sino una clara convicción de avanzar por un discurso que se alinea hacia la derecha, considerando que en Estados Unidos podría haber después también cambios interesantes, ¿no? ¿Aliados o más bien ya peones, alfiles, o tontos útiles? ¿Qué son estos gobernantes? Y digo, desde Milei, Rodrigo Paz, todos ellos, Arturo. Pues el que por su gusto es güey hasta la Cuyón de Alame, ¿no? Estos son güeyes que les encanta jugar ese papel y dan pruebas todos los días, ¿no? Cuando uno mira a los hijos de Bolsonaro declarar, vengan a bombardear Río de Janeiro, por favor, gringos, ¿no? Y esa actitud en Honduras, que es un país muy pequeño y con una historia muy ruda de última trinchera del anticomunismo, decía uno de los generales golpistas que gobernaron hace muchos años. Recuerdo una conversación con el ministro de Gobernación de Celaya, en que me dijo, recién llegado a Tegucigalpa, me dijo, ya pusiste a tiempo tu reloj. Y yo tontamente le dije, sí, pero no hay mucha diferencia horaria. No, 30 años. Tienes que retroceder 30 años, porque aquí estamos viviendo lo que Nicaragua, El Salvador vivieron hace tiempo. Hay que recordar en ese contexto quién es Juan Orlando Hernández, el que tienen en la cárcel por narcotraficante, presidente del Partido Nacional, totalmente entregado a Estados Unidos. Le dieron un golpe a Zelaya con el argumento de que se quería reelegir. Y en su primer mandato, Juan Orlando Hernández reformó los artículos que llamaban pétreos de la Constitución para reelegirse él mismo, ¿no? Es un país con grandes dificultades, con una pequeña cúpula de 14 familias que controlan todo, que gobiernan todo, y que depende, nada más para que veamos el tamaño de la fragilidad. 27% del Producto Interno Bruto de Honduras son remesas de los migrantes. En nuestro caso es 3.5, según, bueno, tú eres la experta, no, por ahí debe andar, ¿no? Nada más por el número. Bueno, esa es la fragilidad de Honduras, y esta decisión que puede ser fallida, esperemos los últimos resultados electorales del rey Trump, pues lo único que mostró al mundo fue con toda claridad que la guerra contra el narcotráfico de Trump es una pura mentira, una mascarada, un invento, porque al mismo tiempo que estaba inventándose al cártel de los soles en Venezuela, estaba planteando indultar a un individuo condenado por haber traficado 500 millones, ¿de cuánto acusaron a Juan Orlando? De cantidades extraordinarias, ¿no? Porque era el protector de su hermano, que era realmente el operador del tráfico de cocaína. Pues sí, es una mentira, y ya distintos voceros del gobierno de Estados Unidos lo han dicho con toda claridad. Lo que queremos es el petróleo de Venezuela.
Bueno, ya con eso ya son 10, ya se nos fue el tiempo, así es que les voy a pedir a los dos que nos digan como con qué idea nos quedamos para cerrar la mesa, Carlos, después de esta invitación a la depresión. Pues con la idea de que la derecha, la ultraderecha viene con todo, que no hay que desestimarla, incluso en México, con todo y que los signos vitales de la izquierda, del progresismo sean positivos, y con que las batallas culturales hay que tomárselas en serio. Sí. Es decir, en eso estamos muy, yo no diría que atrasados, ni siquiera saben que hay batallas culturales, o sea, de plano, ¿no? Esto que decía Arturo del indigenismo de museo, hay una recurrencia a esas imágenes, pero bastante huecas. Hay un desperdicio enorme en las áreas de cultura del gobierno, de los gobiernos de Morena en general. Parece que las ocupan más o menos con la misma pasión que Sari Bermúdez lo hizo con el inefable Fox. Y me parece que ahí hay una cuenta pendiente en la que ni siquiera se detienen. López Obrador da sus batallas, es un maestro en las batallas culturales de él, hasta donde él alcanza, y alcanza mucho, pero eso no abarca todo. Y su ausencia se tiene que estar cubriendo desde hace tiempo con una televisión que proponga otras cosas. Tienen estaciones de radio, tienen muchos recursos que dan para la creación artística, y todo está pisando las huellas del modelo de Conaculta de Salinas para acabar pronto. Ese es exactamente lo que están haciendo. Exactamente. Entonces yo creo que yo hablaría de eso como intento de resumir algo. Bere, ¿con qué cerramos? Bueno, rápidamente. Mensajes optimistas porque estamos empezando la semana. Sí, Perdón, siempre van a empezar. El mes. Sí, no, claro. Rápidamente nada más, Venezuela no es dictadura, es petróleo. Digo, podemos estar en desacuerdo o en acuerdo con el gobierno de Maduro, pero sabemos todos la verdad, ¿no? Esa es una cosa. La otra, regreso otra vez en lo de AMLO, de verdad quedé trastocada. Hay que apoyar mucho a la presidenta, eso con lo que me quedo, ¿no? No por en sí misma la figura de Claudia Sheinbaum, sino lo que ella en este momento representa, y se supone que detenta que es ahora sí que la soberanía del país, ahora sí, la esencia del movimiento, ¿no? De Morena. Entonces hay que apoyarla mucho. Ahora, creo que también ahí quien tenga ojos que vea o quien tenga oídos que escuche, porque el apoyo no solamente es ir a pararse el próximo 6 de diciembre al Zócalo. De hecho, eso es lo menos, ¿no? O sea, creo que, como ya lo hemos dicho en esta mesa, el Zócalo se ha llenado con Claudia Sheinbaum muchas veces ya. Ese no es el apoyo que se necesita. Hay algo más profundo y eso es lo que se tiene que trabajar en este momento. Bueno, pues con eso nos quedamos. Hay que apoyar. Apoyar a veces también es decirle, amiga, date cuenta, o sea, también señalar errores, ¿no? O sea, apoyar no nada más es decir a todo que sí. Apoyar implica también señalar cuando las cosas están yéndose por algún lado. Mientras echen toda crítica al costal de la derecha, pues no habrá espacio para que internamente se procesen, se debatan, se discutan asuntos que terminarían fortaleciendo al mismo proyecto, ¿no? Exacto. Claro. Pero hay mucha esa tendencia a que cualquier crítica se echa a un costal inadecuado, creo. Nada más rápidamente ahí, dijo ayer AMLO, refiriéndose a la Inquisición, achicharraron a los mejores, a los que dudaban. Con eso me quedo, ¿no? Los que dudan tienen mucho que aportar también. Pues con eso nos quedamos de tarea también para la próxima semana, y yo les agradezco mucho a los cuatro que estén aquí, que ayudemos a tratar de construir o de entender algo de nuestra realidad política.